Bien, hoy nos acompaña la muy querida amiga, la doctora Marta Martica de la Universidad Surcolombiana. Tiempo ya de conocernos, muy amablemente nos acompaña esta vez y con mucho gusto la recibimos en este espacio de educadores matemáticos y de muchas otras experiencias. 22 conferencias con esta completamos ya. Hemos mantenido en el tiempo la posibilidad de encontrarnos y de reencontrarnos con este maravilloso espacio. Entonces le damos la bienvenida a Martica, bienvenida, un saludito cortico, usted nos puede dar, nos cuenta básicamente dónde trabaja, dónde está haciendo, lo que está haciendo y empezamos con nuestra conferencia. Para los que nos están viendo y escuchando en este momento, solicitamos algunos favores. Primero, mantener el micrófono cerrado mientras que no estemos preguntando ni interviniendo para que no nos interrumpa. También, por favor, si son tan amables de dar un pequeño saludo en el chat. Ese chat nos queda a nosotros como lista, ¿no? Un poco de asistencia de todos los que estuvimos por acá. Entonces, un saludito cortico en el chat también nos gustaría. La profe Marta la doctora Marta va a conversar con nosotros unos 45 minutos y después de eso, pues, nos permitiremos una pequeña conversación, de unas preguntas, de una interacción, ¿cierto? Para no superar tampoco más de la hora y pasadas en la actividad. Martica, bienvenida, bien pueda. Bueno, mi profe Leonardo, muchísimas gracias, gracias a ti, gracias a las personas que están, digamos, conectadas en este espacio, pero sobre todo gracias por la posibilidad de dejarnos contar sobre lo que estamos haciendo. Yo soy Marta Cecilia Mosquera Urrutia, soy docente de planta de la Universidad Surcolombiana. La Universidad Surcolombiana queda en el departamento del Huila, al norte del departamento del Huila. Somos una universidad pública de región que tiene 4 sedes, acreditada institucionalmente, y yo soy docente del programa de licenciatura en matemáticas, que también pues cuenta con acreditación de alta calidad. Bueno, está por terminársenos, pero tenemos ese reconocimiento en estos momentos. También, pues, para la Universidad Surcolombiana soy la coordinadora de investigaciones de la Facultad de Educación y en ese orden de ideas, pues, coordino el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación, CIES. No siendo más, yo quería, bueno, contarles, yo he querido ponerle a mi charla algo así antes de empezar a presentar, como arte y matemáticas en el territorio como herramientas para el desarrollo de la creatividad. Y quisiera, pues, en términos de lo que nos habla el profe Leonardo, escuchar pues a una o dos personas que me quisieran compartir cuál es la expectativa con la que ustedes se acercan a esta conferencia. Yo tengo dos expectativas. La primera, pues el asunto del arte, y esto sería, supongo yo, debe ser alguna experiencia muy enriquecedora ahí en la región, con los muchachos o con no necesariamente solo las matemáticas. Y tengo una curiosidad, ¿por qué se llama las tres letras primeras de matemática las tienen en mayúsculas? No sé, yo también he visto eso en el grupo de investigación, me pareció muy curioso eso. Ya, gracias, profe, ya te contestaremos. ¿Y alguna otra? Bien, hay algo más que me llamó mucho la atención, además de esa relación que se quiere establecer ahí entre arte y matemáticas, también me llama la atención esas letras mayúsculas, pero en particular en el territorio. Eso es algo que me gustaría de pronto pues profundizar un poco más. ¿Cuál es el significado de territorio, digamos, desde esta perspectiva? Y es algo que me llamó mucho la atención. Muchas gracias. Bueno, mi profe, entonces, bueno, vamos a tratar de ver si logramos, pues, superar o por lo menos dar respuesta a las expectativas con las que ustedes se han unido. Yo me voy a permitir aquí presentar mi pantalla. Entonces, voy a decir dos cosas. Solamente cuando
En matemáticas escribimos la M, la I, la T en mayúscula, es haciendo referencia a nuestro grupo de investigación, Educación Matemática en el Huila. Entonces, cada que escribimos las tres en mayúscula, pues estamos recordando esa relación. A lo largo de la charla, porque solo hasta la segunda parte mencionaré lo del territorio, pero tiene algo que ver, bastante que ver, cuando hablamos del territorio, de todos estos conocimientos de pronto ancestrales, de todos estos conocimientos a los que nosotros podemos acceder, y en particular, pues algunos elementos que tienen que ver con elementos arqueológicos, no sé, de pronto de ustedes varios conocen el Huila, e igual también por la zona andina, caminando entre cordilleras, logra uno ver que en muchas montañas de Colombia hay muchos petroglifos por allí, digamos, trabajados. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos influencia o estamos cerca, pues, del Parque de San Agustín, y mirando, pues, hay muchos trabajos que han hecho, sobre todo arqueólogos y antropólogos, desde la Universidad Nacional, también de la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca, principalmente mirando lo que tiene que ver con la proporción áurea en la estatuaria agustiniana. Pero el estudio sobre los petroglifos y estos otros elementos, pues digamos que aunque se rastrea bastante a profesores del Cauca, a profesores de la Universidad Nacional, pues la mayoría corresponden a profesores de afuera. Hay varios profesores de Chile que tienen, digamos, como esa curiosidad y tienen algunos estudios y unos escritos que uno puede encontrar por allí. En ese sentido, entonces, en el curso, en uno de los cursos que manejamos en la licenciatura, tratamos de hacer esa aproximación, particularmente desde un curso que se llama Enseñanza y Aprendizaje de la Aritmética y la Geometría, del que ya les contaré. Creo que con esto doy respuesta, pero igualmente les voy charlando pues algunas cosas que ustedes deseen interrumpirme y preguntar, pueden hacerlo con mucho gusto. Tengo dos objetivos, quizá podría decir que tres. El primero es generar conciencia sobre la situación real de la comunidad educativa ocasionada por la necesidad de tener que realizar los procesos educativos hoy desde nuestras casas, porque pues muy seguramente los trabajos de los que les voy a hablar pues son trabajos que se hicieron de anterior, la mayoría teníamos una planificación, empezó el curso, teníamos nuestros elementos, pero pues nos sorprende la pandemia. Nosotros el aislamiento el 13 de marzo nos mandaron para la casa con la promesa de que volvíamos el jueves, y de jueves en jueves pues ya llevamos 9 meses aquí encerrados en la casa. Y lo segundo entonces tiene que ver con resaltar algunas características de las poblaciones y las necesidades educativas en sus respectivos contextos. Esto porque si bien es cierto, nuestra universidad queda en una zona rural urbana o urbano rural, pues nosotros tenemos un 67% de estudiantes que viven en el sector rural y por tanto no tienen acceso ni siquiera a los servicios básicos, entonces mucho menos al internet y demás cuestiones, digamos, tecnológicas. Entonces esto nos da a que los profesores deberíamos pensar un poco más en estas necesidades de estos estudiantes. El otro es de alguna manera pues socializar algunas de las cosas que hemos hecho. Entonces yo voy a tratar de pasar muy rápidamente por algunas cosas que hicimos en la universidad para poder llegar al proceso del que les quiero hablar. Entonces yo voy a pasar por aquí. Bueno, hay dos verdades que también siempre nosotros habíamos dicho, que los estudiantes que tenemos pues son nativos digitales, que ellos son todo tecnología, y puede que esto sea cierto en algunos contextos, pero en estos momentos el problema que más nos aqueja, por lo menos en nuestra universidad, es darnos cuenta que lo que estamos sistematizando en este momento
que nuestros profesores tienen una competencia muy baja para hacer una mediación tecnológica, que de hecho los profesores puede que estuvieran o siempre hubiéramos utilizado el correo electrónico, el Facebook, las redes sociales, las que sean, pero como esto no lo habíamos hecho con fines educativos, también, por ejemplo, en nuestra universidad que pues tiene el 94% de sus programas son presenciales, entonces también hay unas creencias que tiene la gente en relación de la educación virtual. Entonces ellos piensan que los procesos virtuales tienen menor calidad y lo primero que tuvimos que afrontar este año, al igual que muchas universidades del país, fue un paro que nos hicieron los estudiantes, donde ellos decían, por ejemplo, que si íbamos a trabajar virtualmente, entonces se les debía devolver lo que ellos habían cancelado por la matrícula. También, por ejemplo, nos hemos dado cuenta ahorita que los estudiantes están en la casa, que si bien es cierto, en las escuelas, en los planes educativos, aparecen elementos como, por ejemplo, la escuela de padres, que desde el Ministerio de Educación hay muchos documentos y guías orientadoras para trabajar con los papás, pues es una población que nosotros no conocíamos, y sobre todo los chicos que están pues en primaria, ¿cierto? Y en los primeros años de la educación secundaria, pues entonces el que resulta siendo la mediación o el puente entre el profesor y el estudiante, pues es el papá. En ese sentido también hemos podido caracterizar tres situaciones. La primera es que pues generalmente hay los padres de los estudiantes, no todos tienen pues el acervo académico, el desarrollo que tendrían de pronto muchos de los profesores o muchas de las personas que pues los chicos se encuentran en la escuela, y en ese sentido pues entonces hay como ese sentimiento que se genera del papá de impotencia y también del niño que descalifica a su padre o a su madre de familia porque él no tiene como la posibilidad de estarle como colaborando como se debiera. La otra tiene que ver con que a veces, digamos, los profesores, muchos profesores, intentamos o intentaron a través de los medios seguir haciendo exactamente lo que hacíamos en la universidad, entonces pararse uno aquí a, como digo yo, hablarle a un computador una hora, hora y media, y entonces allí detrás de eso también hay algo que hemos estado tratando de caracterizar mirando las emociones, y es que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, y lo decíamos que día charlando con la profe Yesenia, a mirar la cámara, mentiras, a mirar el logo o a mirar el distintivo que la persona tenga allí, pero la única persona que tiene la responsabilidad de darle la cara a la cámara es el profesor. En ese sentido, detrás de la cámara pasan muchas cosas. Hay chicos que tienen su sentimiento de frustración, tienen por ejemplo, ahorita han aumentado bastante las cifras que tienen que ver con el bullying, ¿cierto? Con el ciberbullying. Entonces, si una persona, por ejemplo, se atreve a prender su cámara y otro le hace una toma cuando pasa a su papá, cuando pasa a su mamá, ya inmediatamente allí le ponen el meme y ojalá pues la persona que está allá en la casa tenga una conducta que es normal tener cuando uno está en la casa, pero que frente al medio es inadecuada. Y entonces esto pues ocasiona que los estudiantes se vayan yendo como de para atrás y que muchos de los procesos académicos pues en estos momentos no se pueda ver, digamos, el sentido del logro, en primer lugar porque de pronto la preocupación del profesor fue solamente ver cómo enviaba los mensajes, cómo enviaba los correos, olvidándose un poco del objeto matemático. Y en segundo lugar, porque la excusa que asumimos todos es que de alguna manera, pues no tenemos la posibilidad de la comunicación. En ese sentido, entonces, lo primero que hicimos desde la facultad fue presentar, o sea, nos hicimos una pregunta sobre cuál sería como el papel de la Facultad de Educación en estos momentos donde todos estamos haciendo el trabajo desde casa.
Y en ese sentido, pues empezamos a recoger algunas experiencias de los profesores para poder apoyar a las instituciones educativas en esos procesos de trabajo en la casa. A partir de allí, entonces, lo primero que hicimos fue como montar unas conversaciones, un espacio de conversación que colocamos los martes, donde en primer lugar, pues empezamos a hablar sobre inclusión educativa o educación inclusiva, pero entonces nos dimos cuenta que, pues sí, la preocupación como de todo el mundo era ver qué pasaba, porque también, no sé, creo que no lo dije, dentro del programa también estamos tratando de ver cómo logramos desarrollar o trabajar elementos para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes que tienen alguna discapacidad o una capacidad diferente. Particularmente, pues trabajamos el desarrollo del pensamiento matemático con chicos con diferentes niveles de compromiso auditivo. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver cómo nosotros miramos lo que tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje, y entonces todo el mundo empezó como a mirar, y entonces el uno venía con el cuento de que el que es sordo, el que no oye, el que no puede caminar, y entonces como que, bueno, vamos a pensar en ello, pero también se ha gestado una nueva diversidad, y es esta diversidad de estudiantes que están en la casa, que no tienen las condiciones, esta diversidad de profesores que están atendiendo a los profesores sin esta competencia para hacer esta mediación tecnológica, y qué vamos a hacer nosotros como Facultad de Educación con esto. Lo segundo que hicimos entonces fue empezar a mirar desde el diseño universal para el aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables, entonces qué cosas podemos empezar a ajustar de acuerdo con esta necesidad que tenemos en este momento. O sea, no solamente, como les digo, lo que tiene que ver con los chicos que tienen sus capacidades diferentes, sino cómo, por ejemplo, reforzamos en varios procesos. Me explico. Si los chicos, por ejemplo, no tienen la posibilidad de estar conectados las 2, 3, 4 horas que el profesor tiene de clase a la semana, pero sí podría, por ejemplo, el profesor hacer una sola sesión, digamos, sincrónica con los estudiantes, y dar otros trabajos para que ellos los puedan hacer mientras están desconectados. Pero esto implica por lo menos 3 cosas: que los estudiantes sepan, digamos, por ejemplo, leer comprensivamente, que los estudiantes tengan capacidad para acceder, por ejemplo, nosotros que somos profesores de matemáticas, que tengan la posibilidad de acceder a la información. Lo otro es que, por ejemplo, ellos puedan manejar allá, por ejemplo, realizar sus ejercicios, desarrollar los problemas en ausencia del profesor. Y lo otro es que tengan pues alguna capacidad para trabajar de manera colaborativa, para que no siempre que puedan, digamos, reunirse con el profesor, sí puedan reunirse con algún compañero, un monitor o algo así por el estilo. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que pues algunas cifras que tenemos que son a nivel nacional, que pues nosotros en nuestra región las tenemos en mayor suma, y es que muchos de los profesores tampoco tenemos mucho acceso ni conocimiento del contexto donde viven nuestros estudiantes. Entonces allí también esta ausencia de el conocimiento ya del territorio pues también nos fue empezando a preocupar. Empezamos a buscar también dentro de esas experiencias algunos estudiantes y profesores que ya tuvieran trabajos de sensibilización con estudiantes, en este caso, como digo, sordos. Aquí encontramos 2 estudiantes ya de nivel de maestría de ciencias naturales, y una que estaba en su momento terminando la carrera, que habían hecho trabajo virtual con estudiantes sordos, y entonces ellos estuvieron compartiéndonos su experiencia. De allí sacamos, por ejemplo, algunos niveles de ayuda que hay que prestarle también en primer lugar a los intérpretes, porque algunas de las cosas que logramos caracterizar, que pues son siempre bastantes, es que los intérpretes pues únicamente se limitan la mayor parte de las veces a traducir lo que dice el profesor, pero si el estudiante necesita como que le hagan claridad sobre alguna cosa, o que
le digan otra manera de representar el concepto, pues muchas veces los intérpretes no tienen ese conocimiento. Hicimos varias cosas por las que quiero pues como pasar rápidamente para no ser cansona. Bueno, aquí me quiero devolver un poquitico porque, a ver si lo logro, aquí devolverme, porque de pronto algunos de ustedes, de los que yo he visto por aquí, por ejemplo, la profe Diana Caramillo, que la vi por aquí, gracias, profe. Entonces, conocerán, por ejemplo, a la profesora Olga León. Entonces, nosotros estuvimos trabajando con la profe Olga, pero también tratamos de establecer algún o tender algún puente con los de la red Acacia. En este sentido, estamos tratando desde nuestro centro de no solamente, digamos, disfrutar algunos de los conocimientos y experiencias que ellos en red han producido, sino también nosotros producir o mostrar también algunas de las cosas que hacemos en términos de poder ayudarnos, de poder hermanarnos como comunidades de aprendizaje y como comunidades de práctica. De ellos, entonces, por ejemplo, cuando estuvimos planteando los diseños didácticos, entonces hay algunas categorías también que ellos tuvieron en cuenta, que es, por ejemplo, cuando vamos a hacer estos diseños didácticos y más ahora que tenemos los estudiantes en la casa, pues tenemos que pensar a qué población estamos dirigida, qué condiciones o en qué condiciones están recibiendo los conocimientos estos chicos que están en la casa, lo que tiene que ver también con las aceptaciones que ellos tienen, porque si recordamos, por ejemplo, nosotros también tenemos en nuestro territorio muchas poblaciones indígenas que no aceptan ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología, que no reciben, digamos, como muchas cosas, y pues tampoco nosotros, como no los conocemos bien o no entendemos sus lógicas, pues entonces entramos como a chocar. Lo que tiene que ver también con la condición económica y los diferentes, digamos, accesos que ellos tienen, como dije yo, a los elementos, pero también lo que tiene que ver con los razonamientos y las personas que acompañan, sobre todo en el caso de los niños pequeños o aquellos que tienen capacidades diferentes, los que los acompañan en la construcción del conocimiento. También pues las significaciones, lo que ellos puedan plasmar, porque si estoy enviando a los estudiantes, digamos, una guía para que ellos puedan desarrollar un trabajo escrito o alguna cosa así por el estilo, entonces cuando él tenga esa producción también, ¿en qué capacidad estoy yo para poder comprender eso que ellos hacen? Y lo otro es lo que tiene que ver con las sinergias entre las tecnologías. Aquí entonces sigo derecho. Bueno, también me pareció importante incluir aquí que también desde hace varios años, igual desde que empecé a hacer el doctorado, entonces hemos tratado de utilizar un marco teórico, el que sea, el que el profesor tenga, varios marcos si es la necesidad, para poder hacer la investigación en didáctica de la matemática, para lograr que algunas de las investigaciones que se producen en didáctica de la matemática lleguen real y efectivamente al aula de clase, que por ejemplo los profesores en formación sean capaces, por ejemplo, de mirar en su contexto algunos de estos problemas que los teóricos miran, llevarlos como a su realidad y por lo menos tratar de replicar o desde su contexto pensar en algunas alternativas de solución. También, por ejemplo, que frente a los territorios y las comunidades indígenas, hemos encontrado, y bueno, las indígenas y afrodescendientes también, que en el Huila tenemos bastantes, que también es una preocupación que tenemos en este momento. Entonces, también hemos encontrado que muchos investigadores también van, nos cuentan, nos miran cómo hacemos, miran nuestras costumbres, miran nuestras lógicas, escriben sus artículos, escriben sus libros y cuando terminan de estudiarnos o de estudiarlos, entonces se refieren a nosotros como ellos hacen, ellos miran, entonces la mirada que tenemos de todo el mundo es una mirada desde afuera, donde todo el mundo entra, nos mira, nos juzga, nos categoriza, ¿cierto? Habla de nosotros, pero muchas veces
los resultados, los impactos, inclusive muchas veces los recursos que se obtienen para esas investigaciones rara vez llegan a las personas que sirven como sujetos de los trabajos de investigación, pues de los investigadores. También, entonces, bueno, aquí estos son más sesiones que se hicieron. También aquí hay varios conocidos. Bueno, igual es conocido por muchos que yo, pues mi vida académica, el 80% de mi vida académica, pues fue en Bogotá. Entonces, allí también tenemos nos estuvo acompañando la doctora Yadira Sanabria Mejía, que pues también es paisana y coterránea de ustedes. Y entonces de ella pues aprovechamos también esta experiencia maravillosa que tiene, no solamente a través de lo que ha hecho o que hizo en su momento frente a la evaluación con el Ministerio de Educación, sino el trabajo que realiza ahorita pues con la Universidad Salesiana, en donde ellos han conformado un equipo de trabajo que no solamente, digamos, asesora y acompaña, sino que también hace seguimiento. Entonces, por allí, pues, estuvimos también unos días trabajando con ellos. Aquí, pues, varias personas que nos han acompañado. Aquí hay algo también bien interesante, hablando del territorio y de estas lógicas. Entonces, también tuvimos al doctor Atif Lodi. Atif, pues, es un libanés, él es formado en la Universidad de Barcelona, pero tuvimos la oportunidad de conocernos en Chile. Y Beatriz Cantero, pues es chilena, y entonces ellos también han estado trabajando con nosotros, con el sentido, así como está puesto allí, de tratar de ampliar la mirada en la educación matemática, trabajando temas que tienen que ver con la interculturalidad y el género. Esto, como les digo, porque tenemos que estar siendo conscientes que pues nuestros estudiantes en este momento, ellos están en su territorio, nosotros estamos en el nuestro, pero de alguna manera tenemos que seguir haciendo que pues los conocimientos tengan algún tipo de sentido. En ese sentido, entonces, lo hicimos pues desde la casa. Lo que hicimos fue primero pues escoger y tratar de hacer conscientes a los profesores que no podíamos seguir trabajando, digamos, los mismos conceptos que habíamos planeado a principio de año, que había que hacer una adecuación curricular. Lo otro era que había que organizar una guía con las orientaciones generales, sobre todo tener claro para los chicos que están en la casa qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, por qué, para qué, ¿cierto? ¿Qué papel juega el papá, qué papel juega la mamá? Porque de todas maneras tampoco podemos trasladarle la responsabilidad del maestro al profesor que está en la casa. Organizar exposiciones sobre recursos y materiales para el trabajo en la casa, algunas estrategias para el trabajo desde la casa. Para eso, pues buscamos personas que hacen, digamos, homeschooling, estos padres de familia que atienden a sus chicos en la casa, los que de pronto tienen, por alguna razón, se mueven en algunos de los modelos educativos flexibles del Ministerio de Educación, como por ejemplo los profesores itinerantes, que después de la ley 892 en el Huila tenemos bastantes, y aunque los maneja la UNAD, pero ellos muy amablemente compartieron con nosotros varias de las cosas que hacen los profesores en el territorio, y sobre todo pues tratar de pensar, porque nosotros no podemos seguirnos resistiendo, tenemos que pensar cómo nos vamos a mover dentro de esta nueva normalidad. Y en ese sentido, pues entonces pensar en algunos modelos de alternancia, donde pues sin entrar en riesgo, pues podamos acercarnos de alguna forma. Entonces, en eso hablo de estrategias de presencialidad virtual, de recursos y posibilidades para el trabajo de la casa, de compartir los recursos que vamos elaborando, y de pensar algo que fue también muy significativo, que es lo que tiene que ver con la evaluación. Porque entonces algunos, bueno, entonces no evaluemos, entonces evaluemos tales cosas, y pues de todas maneras la vigilancia epistemológica pues hay que mantenerla, porque pues si no, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. En ese sentido, pues también es importante resaltar que desde el grupo de investigación de nuestro decano de la Facultad de Educación
se hizo una propuesta de evaluación formativa alternativa de los aprendizajes que tiene gran contenido pues de enseñanza o estrategia para el desarrollo del aprendizaje autónomo y que es la que en este momento pues rige los destinos de la universidad. También entonces algunos de los textos que consultamos y buscamos, pues bueno, yo los primeros días, sí ya lo había trabajado alguna vez, pero entonces con los chicos empezamos los practicantes a que ellos miraran pues algunas de esas experiencias de aprendizaje autónomo, cómo ellos se acercaban a los profesores con esas estrategias y allí pues encontramos algunas de estas, por ejemplo, esta de Don Finkel, de dar clase con la boca cerrada, o esta de lo que hacen los mejores profesores universitarios, y ya casi se está acabando el tiempo y ya me di cuenta, entonces, a que oye muy rapidísimo, entonces nos volvimos presentadores, entonces hemos participado de varios programas, aquí estoy pues muy maja participando en el programa de Profe en tu Casa, también estuvimos trabajando con los chicos en producir audios para que los niños puedan trabajar con ellos, entonces volvimos a la época de la educación por radio. Tratamos de hacer algunos escritos, participando en algunos eventos, entonces aquí hay uno en el segundo coloquio de educación estocástica de la Universidad del Tolima, entonces allí hicimos un escrito que está pues en las memorias donde tratamos de recoger algunos elementos para aprender y enseñar estadísticas de la casa. También de la Universidad de los Andes participamos varias veces en el proyecto de educación desde casa, entonces allí trabajamos en diseño, gestión y evaluación de tareas para realizar en la casa. Bueno, volvimos a activar, muchos tenemos pues nuestro canal de YouTube, entonces ahí hay algunas imágenes del mío, esta es otra charla también desde la Universidad de los Andes, que allí lo que hicimos fue tratar de cómo algo que ya habíamos hecho de manera presencial, entonces cómo tratamos de adecuarlo ahorita que estamos en la casa. La propuesta de la que les dije al principio, pues realmente hicimos dos, una para apoyarlo a las instituciones educativas desde la casa y otra pues que ya veníamos apoyando a unas instituciones educativas que están en proceso de implementación de la jornada única y pues con todas las resistencias, calculen la hora que estamos en la casa, pues cómo es. Tratamos de acercarnos también desde tocar las fibras emocionales, emotivas, y hacíamos pues estos ejercicios con los compañeros, con los profesores, para saber qué era lo que ellos, los chicos, nuestros estudiantes, qué era lo que más extrañaban de la institución y cómo capitalizar también y mejorar algunas de las situaciones que se empezaron a presentar en el hogar, porque también pues ustedes saben que hemos tenido que estudiar bastantes cifras de cómo ha aumentado la violencia en nuestros hogares en estos momentos. También les preguntábamos sobre los contenidos que consideran que deben enseñarse prioritariamente durante el aislamiento. Y finalmente, entonces, ¿qué hacíamos para atender pues a estos niños, pues que es un grupo pequeño, pero de estos chicos sordos que tenemos en este momento en la casa? Entonces, encontrar cómo hay cosas tan contradictorias como, por ejemplo, que no podemos estar sin el tapabocas y entonces si un niño, pues, él lo que hace es leer labio, pues entonces, ¿cómo va a poder él interactuar? O si, por ejemplo, nosotros estamos todos, como digo, con la cámara apagada, entonces, ¿cómo hace el niño para ver todo esto que yo estoy gesticulando cuando me estoy dirigiendo a él? En ese sentido, pues entonces sabemos que la información pues está en las redes, está en los libros y todo, pero necesitamos pensarnos, creernos, querernos y reconocernos, ¿cierto? Necesitamos una educación que provea las herramientas para continuar aprendiendo a lo largo de la vida y entonces en ese sentido que creo que como que con esto voy a terminar, después ya, ahorita paso rapidísimo por lo del arte. Entonces, pensamos que podíamos adaptar esta competencia del profesor Ginares, ¿cierto? Que tiene que ver con esta competencia docente, en donde ahorita la atención selectiva se puede enfocar en esa capacidad que debe tener el profesor o el estudiante para profesor, en el caso de nuestros practicantes,
para centrar la atención en una situación de la casa que es relevante para la enseñanza de la disciplina, en nuestro caso de la matemática, y el razonamiento basado en el conocimiento, que es la capacidad para usar el conocimiento sobre la disciplina para dotar de sentido una situación doméstica. Entonces yo, para no dejarnos en deuda, voy a pasar por aquí rapidísimo para decir qué es lo que vemos desde el arte en 2 minutos. Acá, entonces, miren aquí un momentico, todo esto. No se sienta presionada, profesora, ni más faltaba. Sí, pues como te pones ahí en la cámara, entonces a mí me da mucha... Me voy. No, mentiras, no. Eso a Leonardo, que te estaban presionando psicológicamente. Sí, él me dijo que tenía que el tiempo ser así, entonces yo me angustié, pero no, mentiras, es mentira. Quería llegar acá, porque entonces resulta que ahorita que los chicos están en la casa, y una de las preocupaciones que tenemos, les decía ahorita, que ante tanta cátedra en el Huila, pues es la cátedra de la huilensidad, la cátedra de medioambiental, la cátedra bolivariana, las cátedras, las 80.000 cátedras. Y entre todo esto, algo que se ha presentado ahorita que pienso yo que es como una oportunidad, y es lo que tiene que ver con la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, porque como bien les decía ahorita, pues nosotros, estos días que los chicos están en el territorio, que ellos están en su casa, entonces hay muchas cosas que se han hecho visibles. ¿Qué se ha hecho visible? Por ejemplo, buscar dentro de las lecturas que tenían los chicos de todos estos elementos que ellos tienen en su casa, elementos que les sirvan, por ejemplo, para desarrollar el pensamiento variacional o el pensamiento métrico. Entonces, ¿cómo nosotros, decía ahorita, usamos estos elementos? Entonces, cuando nosotros miramos, pues, algunos elementos del pensamiento etnomatemático, por ejemplo, el africano, en primer lugar se puede definir, pues, como todas aquellas competencias matemáticas que incluyen sistemas simbólicos, diseños espaciales, técnicas, prácticas de construcción, métodos de cálculo, modelos y medidas de tiempo y espacio, formas específicas de razonamiento y otras problemáticas y actividades materiales desarrolladas en diferentes pueblos del continente africano. Bueno, yo solo leo hasta ahí porque de ahí para allá el resto me parece como mentira, porque no es solamente lo que está en el continente africano, de pronto lo que pasa es que pues dentro de la lógica de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, pues el objetivo general que se tiene de que haya un reconocimiento del aporte a la construcción de la cultura del país, de los pueblos afro, también de los pueblos indígenas, también de los pobres, también de los pueblos alejados, etcétera, o sea, que haya ese reconocimiento a la construcción del patrimonio. Entonces, hay algo que si, por ejemplo, nosotros pensamos que esto que los niños tienen en la casa o esto de lo que los niños hablan, como eso no se parece a lo que está en los libros, entonces es muy difícil lograr que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo pequeñito, si estamos hablando de la familia, entonces un niño está aprendiendo de la familia, pero la imagen de la familia que él ve en el libro no se parece a su familia de su casa. El profesor entonces podría utilizar su competencia docente, esa de la que hablo ahorita, para que el chico en el cuaderno pusiera la foto o hiciera el dibujo o hiciera la caracterización de su familia. O si, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de población, ¿cierto? Desde la clase de estadística, estamos mirando algunas cifras, pues entonces, ¿por qué, por ejemplo, el chico o la chica no puede contar cuántos hombres hay en su casa, cuántas mujeres hay en su casa? Y así sucesivamente, cuántos hay en su vecindario. Ustedes me veían por ahí en los dibujos que tenemos hasta toda esta, hemos estudiado lo que tiene que ver con los estornudos, con los aerosoles, por qué tenemos que estar a 2 metros. Y entonces son cuestiones que los chicos pueden mirar en su casa. Pero mientras, por ejemplo, la vista del maestro esté solamente en el libro,
que tiene en el aula o en lo que circula en las redes de internet, pues va a ser muy difícil que estos conocimientos que tienen estos chicos que están en la casa, pues realmente se constituyan en, digamos, como en materia que les permita a ellos desarrollar su pensamiento o en últimas lograr los objetivos escolares. Entonces yo sigo por aquí contando porque aquí ya van mis ejemplos y entonces me voy a demorar 6 minutos mostrándolos. Entonces, aquí yo tengo algunos de estos pensamientos ancestrales que uno podría como mirar, algunos artistas que uno podría reconocer, porque de pronto, pues, alguien le dice, bueno, entonces nosotros tenemos, pues, a Botero es nuestro, pero generalmente cuando los niños hablan de Botero y ustedes les pueden preguntar, ellos lo ubican más en España, y si de pronto, por ejemplo, los niños no conocen Medellín o no conocen la cultura paisa, pues va a ser muy difícil que ellos lo logren contextualizar. Entonces nosotros tenemos también muchos artistas en el territorio y también, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con el reconocimiento de la cultura, tanto afro como indígena. En el caso de la cultura afro, que pues los negros tenemos algo más de conocimiento que para el baile, que para las danzas, que para todas estas cosas. O sea, personalmente, por ejemplo, entre los discursos y pues tiene uno también que ir creciendo en esto, porque personalmente a mí me ha pasado muchas veces, yo pues soy una jugadora de baloncesto, me gusta bailar, soy bulliciosa, me gustan mis aretes grandes, mis adornos grandes, y entonces cuando yo me paro en alguna parte y digo que soy profesora de matemáticas, pues esto es una cuestión así como de abismal, porque la gente no me ve en ese contexto, o sea, ¿cómo haría yo pues como para tener, aunque sea pues me dijo una vez un profesor en la pedagógica, alguna neurona para algo diferente que tenga que ver con el sexo, la diversión o la buena comida? Entonces, son como cuestiones que tienen que ver inclusive con la cuestión de la ciencia, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, también de los científicos, de los matemáticos, entonces nuestra mirada pues también está muy centrada en Europa. Y también, por ejemplo, le preguntamos a los niños dónde están los científicos y entonces los niños pues realmente no ni conocen ni reconocen a los científicos colombianos. Entonces, en ese sentido, pues mis ejemplos, entonces, reconocen a algunos artistas chocuanos. Por aquí, entonces, hay algunas obras de él. En estas obras, por ejemplo, uno puede ver o encontrar unas proporciones que son diferentes, por ejemplo, a la proporción áurea, pero en algunas sí, por ejemplo, pues se encuentra la raíz de 2, se encuentra, o sea, la del número de plata, la del número de bronce. Entonces también pues tranquilamente algunos de los estudios que comúnmente hacemos con las obras, por ejemplo, de Picasso, pues las podríamos entrar a mirar en algunas de estas que tienen estos artistas. Aquí también, por ejemplo, pues el dibujo y la expresión de Mi raza negra, y también, digamos, algunas distinciones de por qué, por ejemplo, los pueblos en algún momento se reconocen frente a algunas, digamos, de las culturas o de los grupos étnicos. También, por ejemplo, algunas cosas que traemos desde el territorio, sobre todo desde el territorio indígena, en el sentido de que cuando también se le ubica a la persona en un asentamiento, pues muchas veces también eso se convierte en un factor de exclusión o de segregación. Y estos días que estamos en la casa, pues ese también es el sentimiento que tienen muchos de nuestros estudiantes, insisto, cuando las tareas que nosotros colocamos, pues van enfocadas a un solo hacer. Entonces aquí tengo otro que es John Jairo Cuesta Salas. Y entonces él también tiene, digamos, otro tipo de obra, arte, escultura, que también los invito a conocer porque es muy bonita, inclusive que en Antioquia uno encuentra en el museo, creo que fue en el de, no sé si es en el del Banco de la República, donde tuvimos la posibilidad de ver algunas de esas obras.
Y lo otro pues tiene que ver con que estos días que los niños y las niñas están en la casa, pues también varias de sus costumbres, de sus haceres, pues tienen que salir a flote, y vuelvo a insistir en esta pos de que estemos cuando el niño está en la cámara, y entonces cuando nosotros otra vez volvemos a mirar nuestros libros, encontramos, por ejemplo, que si nosotros vamos a mirar las ilustraciones que están en el libro, pues entonces el niño negro o el niño indígena o el niño campesino, siempre en el libro aparecen descalzos, con sus ropajes rotos, con su sombrerito roto, con el suelo sin pavimentar. Bueno, exactamente como vivimos. Y si exactamente así vivimos, pues entonces, otra vez vuelvo a insistir, entonces, ¿qué es lo que tendríamos para mostrar? ¿Para qué tendríamos que mostrar nuestra cámara? Pues si esa realidad que tenemos, ya el mundo la conoce. Entonces, aquí va algunos elementos geométricos, ¿cierto? Que se pueden encontrar en las trenzas que nos trenzamos en el cabello, o, por ejemplo, toda la parte, digamos, de pensamiento histórico y ancestral que se puede recoger también de los peinados que nos hacemos. Entonces, aquí también está la obra de Nia Murillo, y también pues sabemos todos lo bonito que es un trabajo que se puede hacer en interpretación de patrones cuando miramos las telas común y corriente, una tela cualquiera, la forma como está hecha una tela, pero pues en particular las telas africanas pues tienen unas bellezas allí que tienen varias cosas para conocer. Y por acá, entonces, lo que sería una invitación, ¿no? A conocer a Fibuku, que trabaja la elegancia geométrica en los tejidos. Entonces, él tiene una técnica que es una técnica maravillosa, por ahí les dejo el link, y que sería pues un trabajo bien interesante que uno pudiera hacer con patrones. Lo que tiene que ver con la creatividad es qué podemos nosotros también empezar a hacer. O sea, una vez que yo tengo un patrón, ¿qué puedo hacer con él? Y acá algunos elementos de los que también hemos recogido de lo que hacíamos cuando podíamos salir a caminar por la calle, mirando los petroglifos y tratando de ver cómo, por ejemplo, el uso de los patrones geométricos en las comunidades indígenas y africanas es común pues en el desarrollo de utensilios, en la construcción de los objetos, y cómo, por ejemplo, nosotros en el territorio tenemos profesores que hacen ese trabajo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el Huila tenemos al profesor Hermes Trejos, aquí él está aquí con mis estudiantes, y entonces aquí estamos pues en un yacimiento que se llama el Yacimiento de los Quemados, que está en Oporapa. Él tiene también un trabajo que al final está referenciado, que se llama La matemática en la roca, la piedra y la cultura, y entonces allí también nosotros podemos ver cómo podemos estudiar diferentes tipos de simetría, cómo podríamos traer inclusive unos conocimientos de arqueología, cómo miramos algunos elementos y además cómo generamos conciencia en nuestros estudiantes por esa necesidad que hay de conocer, de reconocer el territorio y de reconocer pues también todo lo valioso que nosotros tenemos para entregar y para hacer con los demás. El profesor Hermes Trejos, les cuento que alguna vez en la vida se presentó una experiencia significativa en Ondas. Esta experiencia quedó por allá olvidada en una página web, pero él hace un trabajo maravilloso con sus estudiantes de Oporapa. Entonces ojalá algún día se viniera pues toda una corte de allá desde Antioquia para visitar este territorio, para reconocer estos petroglifos y muchos de los trabajos que ellos prácticamente con las uñas nos dejan, y que pues que sí, a veces, como dije al principio, están en algunos libros, los encontramos en algunas bibliotecas, pero como no vuelven al territorio, pues no cumplen como la función pues para la cual los recogimos. Entonces aquí están, bueno, aquí algunas cosas de cómo volvernos creativos, y entonces hay como una suerte de ejercicios que de pronto podemos hacer con los niños. Por ejemplo, esta
figura la encontramos nosotros en muchos de los petroglifos que hay alrededor del territorio nacional, y cómo podemos encontrar pues algunas sugerencias, por ejemplo, contar una historia, o sea, aprender que los niños puedan contar una historia a partir del petroglifo. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que se está repitiendo, entonces ella se repite, pero luego cuando llega a 4, entonces ya como que se empiezan a repetir, es como en grupos de 4, entonces uno podría empezar como a hacer alguna predicción, por ejemplo, tratar de encontrar un sistema de numeración de base 4 o alguna significación para estas cosas que pues de pronto, como digo, los chicos, inclusive los muchachos en la universidad de nivel de pregrado, puede que no avancen mucho en esto, pero por lo menos ellos podrían desarrollar como esa habilidad para hacer conjeturas, para construir algunos modelos y después como tener un afán, digamos, desde lo epistemológico, desde lo teórico, para ir a comprobar, porque a veces hablamos, digamos, de esta cuestión de la modelación y entonces empezamos a mirar el fenómeno, entonces nos devolvemos, cuando ya tenemos la ecuación, pues resolvemos y de ahí ya pues como generalizamos, como que nos olvidamos de todo lo que uno podría hacer con eso. Y bueno, y si ya conozco el patrón, entonces así como digo, puedo usar los patrones para hacer tela, pues también los puedo usar para, digamos, hacer algunos otros elementos o por lo menos para reconocerlos en algunas de las artes y artesanías que nos encontramos por el camino. ¿Sí ven? Mire, acabé sin mucha... Acabé. Muy bien, Martica, muy bien. Apenas fue en el tiempo, ni más faltaba. No tenía por qué afanarse de esa manera, profesora. Muchas gracias, muy querida, Pero muy bueno, gentil. pero acabé, ¿no? Ojalá haya podido decir lo que estaba pensando. Ah, sí que era lo importante, sí. Era harto, pero bueno, yo lo intenté, no sé. Muy bien, Marta, muy gentil, muy querida. Ahí ya tenemos gente, amigos, colegas levantando la mano. Dos cositas antes de que la profe Martica, mientras toma ahí agüita y nosotros nos vamos preparando para las preguntas, recordemos por favor que es bueno que nos saluden en la listica en el chat para que nos quede por favor ahí el recuerdo de quienes estuvimos. Primero la doctora Diana Jaramillo y luego el doctor Walter Castro, por favor. Leonardo, pero primero Señor. había pedido la palabra a Walter. Ah, bueno, perdón. Sí, tiene usted, ellos, profesoras, son muy respetuosos de la palabra, cosa que admiro y he aprendido. Así que, doctor Walter. Buenas tardes para todos y todas, aunque no creo en las diferencias estas en el lenguaje inclusivo. Profesora Marta Cecilia Mosquera, qué bueno poder asistir a su presentación, qué bueno saber que ha continuado usted con la investigación en educación matemática y que su trabajo trasciende las fronteras de los salones de clase en los cuales usted trabaja y que nos llega hasta ahora. Yo quiero comentar varios asuntos y primero uno de muy poca monta. Yo quisiera preguntarle por qué en el título aparece arte y matemáticas y la MAT en mayúscula. Yo le dije al profesor Iván Leonardo que tal vez MAT era el nombre del grupo de investigación, pero no pudimos dar con una sugerencia razonable. ¿Usted me puede decir por qué para continuar con los otros asuntos? Sí, profe, ya lo había dicho y es eso. O sea, nosotros somos el grupo EMAT, Educación Matemática en el Huila. EMATH. Entonces, por eso usamos la MAT cuando son los trabajos del grupo. Entonces, la usamos MAT con mayúscula. Bien, otra pregunta que le tengo. ¿Tienen ustedes algún tipo de publicación de carácter divulgativo para uso en el aula donde se utilicen todos estos patrones, digamos, de la cultura afrodescendiente colombiana y africana, que sería muy interesante utilizarlos en las clases, tanto en los salones de primaria y secundaria como con la formación de maestros? Si eso existiera, sería interesante que usted nos lo compartiera.
Sí, profe, tenemos una tarea este año, ahorita creo que la tarea de vacaciones va a ser recoger, sistematizar y dejar como las cartillas, las guías, porque ¿qué nos hemos dado cuenta? Digamos que algunos de los ejercicios que hemos realizado se han quedado, digamos, como que está la guía, fue la guía a los chicos, volvió, pero no se sistematizó. Entonces, estos días que estamos en la casa, hemos recogido, ya tenemos, más o menos recogimos algunas 25. Entonces, en estos días de vacaciones, bueno, el 2 de febrero tenemos el plazo que nos hemos impuesto para publicar nuestra agenda de investigación del año siguiente. Entonces, allí vamos a presentar esas guías. Y entonces, ellas ahí van a estar dispuestas, pero quiero contar que en Bogotá ellos nos llevan como un poquitico de, digamos, de ventaja en sistematización de los ejercicios que se hacen en el marco de implementación de la cátedra. Entonces allí sí está, por ejemplo, la guía está la guía de herramientas para la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos. Entonces, esa caja de herramientas tiene 5 libros, en donde esos libros está el libro de afromatemática, está el libro de ciencias, el de inglés, y entonces allí pues hay unos vestigios. Hay algunas cosas con las que de pronto no estamos de acuerdo, hay unos ejercicios que están muy generalizados, pero allí hay como unas, digamos, como unos buenos elementos. Sabemos que tenemos la tarea, y en este momento pues la estamos recogiendo. Y lo otro que estamos haciendo, que me parece que es como bien importante en el marco del apoyo que le estamos prestando a las instituciones, es que también estamos acompañando a los profesores en un proceso de sistematización. Este proceso de sistematización ahorita ellos o sea, terminaron, digamos, este año de hacer como el semestre, digamos, en el estudio, en el diplomado que están haciendo, y el semestre entrante, entonces ellos tienen como esa parte de sistematizar las experiencias y ahí irán a salir. Por el momento tenemos borradores, tenemos algunos ejercicios, así como estos que tengo, que con mucho gusto los podemos compartir, y están también en informes de los que se entregan de implementación de la cátedra. Bien, profesora, muchas gracias. Y quiero hacer un introito antes de pedirle que usted comente lo que voy a decir. Yo tengo formación en matemáticas y obviamente tengo una concepciones o creencias que pueden ser cuestionables sobre lo que es la matemática, que tiene su asiento en los trabajos europeos y en lo que se entiende en los artículos como matemática o en los libros que los matemáticos escriben como divulgación como matemáticas. Bien, dicho esto, a mí me parece que los patrones, el arte y lo que usted acaba de mostrar me parece muy interesante porque se puede vincular con conceptos matemáticos, como usted me lo notaba, la razón áurea, o las simetrías, o los patrones, o las repeticiones. Pero a veces me parece, no estoy diciendo que usted lo haya hecho, por lo menos no en esta presentación, hay un intento de afirmar que en los pueblos ancestrales, cuando se ve estos trabajos tan bonitos, eso es evidencia de matemáticas. A mí me parece que eso es evidencia de mucho arte, pero no hay matemáticas, porque los conceptos con los cuales se quiere validar que esos pueblos tienen matemáticas, como los grupos de simetrías, las rotaciones, eso no lo conocían los pueblos ancestrales, lo cual no quiere decir que su trabajo no sea muy interesante, pero me parece que con el ánimo de decir que ellos sí tenían matemáticas, están tratando de validar esos trabajos artísticos con criterios o normas o estatutos de matemática que no estaban pensados por los artistas o por los pueblos que produjeron esos trabajos. Entonces a mí me parece que a veces como que no se requiere validar esos trabajos artísticos poniéndoles el sello de matemáticas. En la escuela, si se quiere, se pueden utilizar,
para trabajar temas matemáticos y proponer oportunidades de desarrollo de pensamiento matemático. Cierro mi micrófono, profesora, muchas gracias. Sí, no, profe, pero me parece muy, muy importante la pregunta. O sea, a mí me parece importante porque cuando yo hice mi doctorado, entonces, digamos que una de las teorías, pues, con la que me acerqué fue la teoría de los modos de pensamiento de Anna Sierpinska. Y entonces, en ese marco te digo esto, es solamente pues para ver que digamos que hay pues diferentes formas de pensar. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en que un chico desarrolle, digamos, que aprenda a mirar los patrones, que desarrolle, por ejemplo, su pensamiento variacional o que desarrolle el pensamiento métrico, entonces yo pienso que algunos de los elementos que él utiliza para desarrollar ese tipo de pensamiento, él los puede encontrar en el sitio donde está. Y aparte de eso, pues sí, claro, para poder hacer, digamos, como un reconocimiento de algunos elementos matemáticos que se puedan encontrar allí, pues obviamente pues tengo que utilizar, o los patrones son estos patrones eurocentrados, ¿cierto? Pero a lo que me refiero es a que estos conocimientos que nosotros tenemos eh, deben, no sé si me logro explicar bien, pero deben trascender. O sea, por ejemplo, si yo soy mi profesora de matemáticas y yo quiero que mi estudiante desarrolle, por ejemplo, su pensamiento métrico, pues lo que él finalmente tiene que aprender es a utilizar diferentes sistemas, diferentes patrones, expresar de diferentes maneras las unidades, y entonces en ese sentido él puede reconocer algunos vestigios tanto en las cuestiones ancestrales como en las otras, porque digamos que, por ejemplo, lo que diferencia, no sé, en el caso del cálculo, ¿cierto? Es digamos, como el gran acervo teórico que ellos lograron, que pues obviamente eso nosotros no lo podemos desconocer. O sea, sería el colmo que yo formando profesores de matemáticas, pues fuera como a desconocer eso. Pero muchas de esas cosas, muchos de esos desarrollos, pues se pueden mirar, y sobre todo pues cuando estamos trabajando con los chicos que están aprendiendo a mirar su realidad, a reconocer, entonces hay muchos de esos patrones que se pueden encontrar. No sé, las diferencias teóricas pues también son grandes, pero por ejemplo está el que trabaja, qué sé yo, por ejemplo trabaja fractales, a mirar la unidad, al que trabaja el fractal solamente desde su expresión teórica. Entonces lo que nosotros decimos es eso, o sea, nosotros no en ningún momento quiero desconocer, mi profe. Muy bien, muy Bien, bien. profesora, muchísimas gracias. Cierro mi micrófono. Vale, mi profe, muchísimas gracias a ti. Profesora Martica y compañeros. Entonces, profesora Diana y luego Jenny Paola, que también nos levanta la mano por aquí. Leonardo, pero nos da tiempo todavía. Sí, un momentico, sí, si no nos extendemos tanto, podemos conversar. Bueno. Martica, primero que todo, saludarte y darte las gracias pues por compartir con nosotros tus conocimientos. Yo te considero una persona incansable para luchar con estos asuntos de la matemática, de la educación matemática, entonces muchas gracias pues por estar aquí con nosotros. Más que preguntas, es como dejar dos, tres cositas abiertas porque el tiempo no nos da y pues hemos procurado siempre respetar mucho este tiempo, ¿no? Pero lo quiero decir como para que queden las conversaciones ahí abiertas, pendientes, ¿no? Decirte que esto de la inclusión, yo te he seguido pues a través de todas las invitaciones que nos extiendes a partir de la red CLEMA, y me parece que es un ejercicio muy valioso, ¿no? Que sería muy bueno de pronto si en alguna oportunidad tú pudieras compartir con nosotros, con el Grupo Matemática, Educación y Sociedad específicamente, donde hay un semillero que se llama el Semillero Impar. Y es un semillero que lo está coordinando dos profesoras, fundamentalmente empezaron con el trabajo de comunidades sordas, ¿no? Una de las profesoras
tiene una diferencia acústica, pues. Entonces ha sido bien interesante eso y yo creo que ahí puede haber una comunicación buena. Bueno, y decir dos cosas frente a lo que nos compartiste hoy. Una que me llamó mucho la atención, un término que utilizaste, la vigilancia epistemológica, cuando te referiste a la evaluación. Bueno, ahí me quedó sonando eso. No entiendo bien qué comprendes por vigilancia epistemológica, pero como te digo, pues no nos va a dar tiempo para discutir, pero quería dejar eso. Y lo segundo, era muy relacionado con lo que Walter te preguntó, ¿no? O sea, Walter lo enunció como una persona, digamos, que no es muy cercana a este campo. Y ahora yo lo enuncio como alguien que soy un poco más cercana al campo de la etnomatemática, ¿no? Eh, yo concuerdo con Walter, a pesar de que él lo dice desde un lugar, yo lo digo desde otro lugar. Lo que nos preocupa al subgrupo de etnomatemática o de filosofía de la educación que tenemos en el grupo MES, aquí está Oscar Charri, que es uno de los profesores también de ese subgrupo, es porque a veces lo afro o lo de otras culturas, comunidades indígenas o la diversidad cultural que tenemos todos en el mundo entero, ¿por qué tenemos que tender a leerlo desde la matemática eurocéntrica, ¿no? O sea, con la respuesta que tú le diste a Walter, yo logro entender una parte, pero te quiero dejar esa inquietud ahí, porque en esto de la no matemática, y también pues me comunico con Walter, con esto de la etnomatemática, claro, hay muchas formas de entenderla. Una forma es como de pronto Marta lo está haciendo u otros colegas en el país, por ejemplo, el caso del profesor Armando Aroca, que intenta explicar desde la matemática eurocéntrica, por ejemplo, el tejido de las mochilas arhuacas. Y ahí concuerdo con Walter, o sea, las madres y las mujeres que hacen estas mochilas, pues están haciendo un arte que dice de su propia cultura. Bueno, pero lo que quiero decir es que nosotros, por ejemplo, no lo miramos así. Nosotros quiere decir otra escuela en etnomatemática. Pero pues para no ponerme ahí a alargar mucha la cosa, que es muy importante a la hora de estas, como estos acercamientos culturales, entender desde cómo comprendemos la matemática, por ejemplo, cuál es la epistemología a la hora de la producción de esa matemática y hay una idea que es central para nosotros. Hay varias matemáticas, entre ellas la eurocéntrica, ¿no? Pero quiero dejar eso ahí, Martica, porque el tiempo no nos da, pero son inquietudes que se me generaron todas con la conferencia. Claro. Y darte las gracias, Marta, porque a mí me encanta escucharte y verte trabajar. Muchas gracias. Gracias, Diana, muy amable. Y acá me quedo con las preguntas. Yo las escribí, las anoté y de todas maneras pues tienen que hacer parte de los discursos que estamos tratando de construir. Sí, entonces por eso pues te lo agradezco. Ok, luego lo conversamos en otro. Sí, señora, no, total. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, vamos, profesora, si le parece, pues ya nos coge el tiempo, escuchemos a Jenny, Paola, y si puede usted leer en el chat un par de asunticos que nos hizo el profesor Wilmer. Listo, Jenny, muy bien. Profesora Martica, a ver si le damos respuesta entonces ahí rapidito al profesor Wilmer, que me parece muy interesante lo que él nos contó. Es esa que dice, ¿qué elementos o características debe tener una tarea que pretenda una conexión entre arte y matemáticas de modo que permita la toma de conciencia de la actividad matemática y evitar que se pierda la elaboración de la obra artística? ¿Sí? Y la otra dice que por qué en las estrategias desplegadas para trabajar desde casa se comenzó con la elección de los contenidos relevantes y no se centró la mirada en los procesos de pensamiento
que debían desarrollar los estudiantes y poner a girar los contenidos en torno a ellos haciendo uso del contexto. En otras palabras, hacer un diseño curricular no lineal y secuencial de contenidos que tome elementos del territorio para desarrollar pensamiento matemático. Bueno, entonces yo voy a decir de la primera, de que qué elementos o características debería tener la tarea. Entonces, bueno, no sé, yo tengo aquí un ejemplo y así es clarito. Pues esta no es del territorio, pero esa la hicimos y la tenemos en una charla. Entonces, ahorita decía, refiriendo a los libros de clase, a los libros de texto que los chicos tienen y que de pronto no responden a lo que ellos tienen en sus contextos. Entonces, yo aquí en mi mano tengo aquí mi termómetro de la carne. Entonces, cuando vamos a mirar esos contenidos, digamos que yo soy la profesora de física y estoy trabajando con los chicos la ley de enfriamiento. ¿Qué hemos visto o qué miramos? Y para también ver los elementos de la tarea. Entonces, el profesor se sienta a explicarle a los chicos aquí a través del internet que el enfriamiento, que no sé qué, que sí sé cuántas. Esto pasa como cuando hace algunos años que todavía los profesores podían, bueno, yo nunca lo hice, pero podía fumar en clase y entonces estaba el profesor fumándose un cigarrillo y tratando de explicarle a los muchachos lo que era la combustión, en vez de usar el cigarrillo que tenía en la mano para poder hacer su construcción. Entonces nosotros estamos trabajando el enfriamiento y en el libro de física, entonces el chico debe, después de la explicación del profesor, resolver un problema en donde le dan unas condiciones iniciales, ¿cierto? Le dicen, bueno, le dan unos elementos y después le dan la tarea, por ejemplo, para que él diga a qué temperatura va a estar el café a lo largo, digamos, de unos 5 o 10 minutos. Entonces, allí hay varios elementos. Tengo aquí mi termómetro, aquí tengo mi taza de café caliente, y entonces, ahorita que los chicos están en la casa, el profesor lo que podría hacer es usar eso. Entonces, vamos a tomar la taza de café caliente, vamos a medir a qué temperatura está el café, ¿cierto? Y vamos a empezar a registrar lo que pasa con esa taza de café o con ese café a medida que el tiempo va pasando, ¿cierto? Entonces el chico puede, digamos, hacer esta medida, él se va a dar cuenta, por ejemplo, no es lo mismo la temperatura inicial de un líquido para ustedes que están allá, que en este momento, no sé si mis cálculos no me fallan, deben estar a unos 19, 20 grados, a mí que estoy aquí a 35 grados, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo. Tampoco, por ejemplo, cuando el café, ¿cierto?, se vaya enfriando a lo largo del tiempo, entonces si yo estoy allá en Medellín o estoy en Bogotá, se va a enfriar más rápido que aquí, que yo estoy acá en Neiva. Entonces, mi modelo, este modelo matemático que en un momento me ofrece el texto de física, ¿cierto?, no se adecua en nada a lo que yo tengo aquí en mi casa, a lo que yo tengo cerca y con lo que puedo experimentar. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, cuando nosotros estamos mirando las características que debe tener una tarea que permita, por ejemplo, conectar entre la realidad o, por ejemplo, si estoy mirando en el arte, ¿cierto? Entonces, es una tarea que me debe permitir utilizar esto que yo tengo en mi casa para poder desarrollar esto que yo quiero conocer. Por ejemplo, bueno, ya esto les voy a hacer un recorrido. Yo tengo la cuestión del arte y las matemáticas es porque mi esposo es pintor y entonces con él hay muchas cosas que se pueden o que hemos podido trabajar. Por ejemplo, si tú necesitas pintar una pared con un naranja de cierto tono o vas a imprimir, o sea, usar la impresora, entonces todo esto que tú empiezas a mirar de los patrones de color, la mayor parte de estos, la mayor no, todos son numéricos, pero son cosas que uno no entiende, o sea, uno dice, bueno, entonces voy a mirar, entonces aquí le pongo el color rojo, aquí le pongo el verde, aquí le pongo el amarillo. Y otras cosas que me permiten conectar, como ya decía ahorita, es cuando nosotros miramos los patrones que están en las telas, o sea, usted simple y llanamente miremos, tomemos una tela cualquiera,
Miremos el patrón y verán que allí hay unos elementos de repetición que nosotros podemos mirar con esos modelos que manejamos común y corriente, que insisto, están en los libros de texto, que necesitamos como vehículos también para que los chicos aprendan a pensar y que me pueden servir para poder orientar esto. Entonces, en la casa tenemos todas esas cosas, lo que decía ahorita de la estadística. Entonces, tenemos las personas para contar, tenemos todas las cosas por hacer, pero seguimos como centrándonos allá. Entonces, yo diría que, por ejemplo, las características que debe tener la tarea que pretenda la conexión es que fácilmente yo pueda realizar, pero entender mi obra de arte, pero con los ojos de la matemática, con los ojos, por ejemplo, de este patrón, de esta función, de este elemento. Yo no sé si contesté, pero eso es lo que yo pienso. Y muy bien, profe, y ya pues el profesor Wilber también habla un poco del asunto de habernos centrado pues ¿cierto? La actividad de una manera mejor, sino bueno, tal vez era una costumbre que tenemos todos en todas partes, ¿cierto? El asunto temático. Sí, yo pienso, por ejemplo, que uno de los graves problemas que tenemos es que nosotros siempre estamos pensando en el contenido y entonces nos olvidamos un poquitico, por ejemplo, de estas habilidades de pensamiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas herramientas bastante grandes en todos los elementos del ministerio, en las guías, en los estándares, en los lineamientos. Y entonces yo pienso que muchas veces nosotros sacrificamos muchos de los elementos, inclusive de las recomendaciones que allí tenemos pues porque estoy pensando es que estoy trabajando la función lineal y que el niño pinte la recta y que mire tal cosa, pero de pronto no nos ponemos a mirar si reconoció la variable, si sabía que era esto que cambiaba, si sabía eso que permanecía constante. Entonces pienso que a veces terminamos ahí como un poco envueltos en esa parte de los contenidos. Y ahorita nos dimos cuenta mucho de eso con los profesores, o sea, el afán, entonces no, pero es que ya se acabó el año, los niños ya se fueron, y de pronto este año todos aprendimos mucho. Ponernos frente a una cámara, por ejemplo, aquí a cantar, a recitar, a decir, a hacer un audio que nosotros también hicimos audios para la Radio Nacional o hicimos representaciones para muchas cosas, pues entonces detrás de, por ejemplo, el programa de televisión, todo lo que hay, porque hay que hacer el guión y luego entonces hay que ver que hoy pasó el programa, pero mañana hay unas tareas que los niños tienen que responder y uno tiene que estar ahí como televidente viendo todo lo que ellos interpretaron de eso que uno dijo. ¿Sí ves? Entonces, sí hay varias cosas que ahorita pues que tienen que verse diferentes. Muy bien, sí, pues igual, no sé, seguramente eso que el profesor menciona nos ha pasado a todos en todas las universidades. Hemos intentado hacerlo mejor, esperemos que todos hayamos aprendido. Profesora, yo le agradezco infinitamente su presencia, siempre es un placer escucharla, la pueden ver por las redes, creo que también aparece en Señal Colombia, así que no se nos va a perder de vista porque la profesora tiene muchas ocupaciones, la pueden buscar también en Facebook, ¿cierto? También la he visto por ahí, entonces todas esas posibilidades que tienen para invitarnos desde allá, desde la surcolombiana, desde estos lugares que para nosotros que estamos en las capitales que llamamos grandes, ¿no? En Bogotá, Medellín, a veces se nos pierde un poco el panorama, estos esfuerzos que se hacen en otras regiones, pero que son absolutamente válidos y necesarios. Por eso, muchas gracias por sus palabras, profesora, un saludo, un abrazo, esperemos que pronto nos podamos ver y a todos los que nos están viendo, feliz Navidad, que estas fiestas pues nos cuidemos, que hagamos con mesura lo que tenemos que hacer y este encuentro de educación matemática seguirá el otro año, esperamos, con otros nuevos invitados, a la profesora repita con sus nuevas experiencias y esperemos vernos pronto. Profesora Diana. Bueno, muchas gracias, Martica. Gracias por acompañarnos en este espacio y dejaste muchas inquietudes planteadas. Ahí una de nuestras estudiantes, Jenny Paola, decía que fue un espacio muy enriquecedor para la formación, ¿no? Entonces, agradecerte enormemente tu participación.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. O sea, definitivamente yo me siento honrada, me siento feliz de haber podido ir hasta allá virtualmente. Y bueno, aquí seguiremos. O sea, nosotros desde aquí, ya la profe Diana sabe, el profe Celi y varios de los que están acá, pues nosotros acá luchamos, tratamos de hacer las cosas bien, siempre pues pegados de todos nuestros amigos, nuestros compañeros que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces también pues muchísimas gracias porque nosotros también pues los vivimos siguiendo, los vivimos consultando y pues para nosotros es un honor estar allá con ustedes. Muy bien. Gracias, profesora. Gracias a los que nos acompañaron. Que estén Ay, muy don bien. Felices Nardo. fiestas, señora. Y el aplauso, ¿no hubo El aplauso? aplauso. Siempre aplaudimos. Siempre Ay, aplaudimos. Claro que sí. sí, Muy bien, profesora. el Muy bien. aplauso. Vale, listo.